libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a ese precioso libro porque es una bendición maravillosa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y vamos a leer aquí, dice el versículo 4. Vamos a leer el verso 4, verso 4. Leamos ese versículo 4, que dice la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Voy a pedirles, no sé si leemos los dos versículos, creo que vale la pena en el sentido que para nosotros es muy importante. Prestémosle mucha atención a esto, porque aquí nos habla de un bautismo maravilloso, y es el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo a uno lo bautiza. Así como está el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, que lo ministra, o que un pastor lo bautiza a uno en agua, le invoca el nombre del Señor Jesús. Hay un bautismo que lo hace el Espíritu Santo. No sé si usted sabía eso. Si no lo sabía, yo creo que para usted debe ser una cosa extraordinaria. Y si lo sabía, debe ser más extraordinario. ¿Por qué? Porque usted ya seguramente lo ha experimentado. Vamos a leer bien cómo dice el verso 4. El verso 4 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Miren esa partecita bien importante ahí. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir que el Señor estaba anunciando un bautismo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice el versículo siguiente? Dice: porque Juan, el versículo, estoy leyendo el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vuelvo y leo ese, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Me equivoqué acá porque era leer el verso 4 y el verso 5, ¿cierto? El verso 4, leámoslo porque vamos a dejarlo ahí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo también se le llama la promesa del Padre. Así que es el Padre. ¿Y quién es el Padre que anunció? Él mismo dijo: oísteis de mí. Interesante. Ahí se hace ver quién es Él entonces. Jesús mismo dijo: oísteis de mí. Y la promesa del Padre: oísteis de mí. Él dio una promesa. Y la promesa es que nos bautizaría con el Espíritu Santo. Y eso es un hecho, eso no es cuento. Hay personas que dicen: no, pastor, el bautismo del Espíritu Santo, eso fue para la época de los apóstoles. Yo escuchaba por ahí a un predicador que hacía mención al bautismo del Espíritu Santo como si eso fuera una cosa tan vieja que ya está como se dice, en desuso, ya no se usa. Y hacía alusión que el bautismo del Espíritu Santo se daba solamente cuando se iniciaba una obra misionera o cuando se iniciaba una iglesia, pero que una vez que la gente ya era madura, que ya crecía, que ya no había necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Yo no sé dónde se inventan eso. Pues no es que no diga dónde se inventan, es que no son inventos, es que leen muchos libros que no es la Biblia, porque de hecho yo me encontré por ahí entre tantos escritos, encontré quien por allá dijo eso en algún momento
en un libro y hay gente que copia lo que otro dice. Yo le invito para que usted que está ahí no copie lo que otros dicen por allá, sino lo que dice la Biblia, lo que está escrito. La promesa del Padre, ahí está, la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo a usted lo bautiza. Y es una promesa de Él. Eso no lo promete un pastor, eso no lo promete una iglesia, eso no lo promete, digámoslo así, una jerarquía entre ministerial, llamémoslo así. No, eso no. Eso es una promesa del Padre. Yo no sé por qué alguien se atreve a meterse contra la promesa del Padre y contra lo que el Señor ha dicho para negarlo. Yo no sé cuál es la intención. Si la intención es vivir sin el Espíritu de Dios, sin el bautismo del Espíritu Santo, ministrar sin el bautismo del Espíritu Santo, pues no le veo lógica. El bautismo con el Espíritu Santo es un hecho real. Y lo digo a los creyentes que conocen Biblia, es un hecho real. Y no solo que conocen Biblia, sino que han tenido la experiencia. Al menos los de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no sé en qué porcentaje, pero cuando yo le he preguntado a los creyentes que a las iglesias que yo he pastoreado, ¿quiénes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Con la evidencia de hablar en otras lenguas, la mayoría, es decir, siempre por ahí un 60% levantan sus manos y hasta más, hasta 70 he tenido, 80% he tenido de la congregación que dice, a mí ya me bautizó con el Espíritu Santo. Y así alguien me dijera, pastor, no se atenga a lo que los demás testifican. Yo le digo, está bien, comparto con usted entonces. Yo le cuento mi experiencia entonces, solamente la mía. A mí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo un sábado, 14 de febrero, así que hasta recuerdo la hora de las 7 de la noche. Recuerdo que estaba en mi casa, en la sala de mi casa, me arrodillé, mis padres estaban orando por mí y esa noche, a esa hora, de ese 14 de febrero, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y usted me dice, pastor, ¿y eso qué es? Pues yo sentí, yo le voy a explicar qué sentí yo para qué y qué pasó en mi vida. Yo sentí que a través de mis manos, de mis dedos, entró, como se dice, ese poder, porque es algo estupendo. Uno siente, alguien me dijo, pastor, como un calorcito. Y sí, uno siente algo hermosísimo, pero que es poder. Y cuando entró por mis brazos, por mis manos, pasó a mis brazos, llegó a mi pecho, y cuando llegó a mi pecho, como se dice, yo estaba glorificando al Señor, diciéndole, gracias, gracias Señor, Padre, te amo. Y estaba expresándole palabras así, de esa forma. Y sentí que mi lengua comenzó, como se dice, a ser dominada por el Espíritu Santo, porque eso es el bautismo del Espíritu, con el Espíritu Santo. Que el Señor toma su lengua, gloria a Dios, toma su lengua. ¿Y por qué su lengua? La misma Biblia aclara que es que el que toma su lengua tiene el control de toda su vida. Y el Señor dice, bueno, si lo tomo por la lengua, como dice, tomo la lengua, lo tomo todo. Así que yo comencé a hablar en otro idioma, palabras que de hecho no conocí el idioma en que estuve hablando, pero que hablaba en otro idioma. Recuerdo que en mi corazón yo sentía decir gloria a Dios, pero con mi lengua decía en otro idioma, seguramente gloria a Dios, pero yo sentía ese avivamiento glorioso. Eso es un gozo maravilloso. Yo esa noche le dije al Señor que yo no quería seguir viviendo más. Imagínese, tanto será ese gozo que yo dije, gracias Señor, yo no. La verdad, esto es tan glorioso que para qué digo más en este mundo. Y ese día fue que el Señor me dio el ministerio pastoral. Por eso recuerdo 14 de febrero. Recuerdo que eran 7 de la noche. Recuerdo que era en mi casa. Porque no solamente me bautizó con el Espíritu Santo, me dio este don ministerial que es el de pastor. Esto no lo compré en un instituto. Esto no lo compré en un seminario, en un diplomado. Hay gente que quiere graduarse para ser pastor. Esto es un llamamiento. Y sepa que el bautismo con el Espíritu Santo, eso es lo que hace.
en la vida de una persona. El Señor derrama dones o da dones a las personas a través del bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé por qué algunos no lo desean, por qué algunos no lo añoran, no anhelan, y algunos hasta dicen que no hay que recibirlo. Entonces usted tiene dos alternativas: quedarse sirviendo a Dios, por decir así, con sus talentos, humanamente, digámoslo así, genéticamente, porque su padre era músico y usted nació músico, y entonces usted toca un instrumento y usted canta y bueno, le parece, y claro, es bonito, porque esos talentos también son dones que Dios da. Pero usted tiene la posibilidad de hacerlo con sus talentos. Y usted dice: pastor, es que yo soy muy bueno para hablar en público, la oratoria, yo soy una persona muy versada para hablar. Usted puede quedarse hablando en público y dar una charla, una conferencia, pero decida, o quiere hacerlo con un don que Dios le dé. ¿Y cómo se lo da? A través del bautismo del Espíritu Santo, otorga los dones. Y así que Primera de Corintios capítulo 12 nos habla de los dones de espirituales, habla incluso de las operaciones que hace el Señor, que quiere decir cómo combina todos esos dones y cómo el Señor hace cosas estupendas. También habla de los dones ministeriales, es decir, en el ejercicio: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y usted ve que allá hay una lista en Primera de Corintios capítulo 12 de dones que el Señor da. Y en Romanos capítulo 12 hay otra lista. Y si usted suma todos esos dones, más de 24, usted encuentra dones. Ahí dice que todos son para provecho de la iglesia. No son para lucirse la persona. No es para que la persona ahora se vuelva famosa, ahora la persona pues todos se le van a arrodillar. Nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Hay gente que no sabe usar los dones y claro, y termina es haciendo cosas que no debe hacer con ellos. Entonces el tema aquí es que el Señor, a través del bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, a usted le da dones. Y entonces ahí es donde se vuelve esto rico. Porque usted dice: pastor, yo no sirvo para esto. Por ejemplo, hay gente que dice: yo no sirvo para ser pastor. Pero si el Señor le da el don ministerial de pastor, así diga que no sirve, hay un fuego, como dicen por ahí, ardiendo en el corazón, que lo lleva y hasta, como se dice, y le hace ver que no es que él no sirva, lo que pasa es que Dios lo capacitó, en el sentido de que ahora lo puede hacer es porque Dios está haciendo algo estupendo. Así que me alegro por ustedes, los que están en este culto, porque quiero invitarles a que crean, afirmen que la promesa del Padre es verídica, que la promesa del Padre es real, que el bautismo con el Espíritu Santo es real. Eso no es un cuento, eso no nos lo inventamos los predicadores. Entonces voy a volver a leer el mismo pasaje. Yo siento que hay que volverlo a leer. Leámoslo con ánimo, leámoslo con deseo de aprender. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 4, dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Yo en este momento ya quiero aclarar un poco, y es que usted debe conocer el contexto a quienes, o respecto a quienes estaba refiriendo ahí, a quienes se les dijo que no se fueran de Jerusalén. Eran los discípulos, entre esos los apóstoles. María, la madre de Jesús, también está en esa lista. Usted puede leer todo el capítulo 1 y se da cuenta quiénes eran. Entonces usted se da cuenta que les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que, ¿qué? ¿Cómo es que dice el texto acá? Dice: sino que esperasen la promesa del Padre, hasta que recibiesen la promesa del Padre. Y luego dijo: la cual les dijo: oísteis de mí. Es decir, ya les había anunciado esa promesa del Padre. Ahora, les aclara en qué consiste la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, hablándose de Juan el Bautista. Dice: mas vosotros, ¿con quién habla? Con la gente, con los apóstoles, con los que le habían seguido. Es decir, con la gente que ya pertenecía al Señor, que ya eran seguidores del Señor. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque hay personas que creen que el bautismo con el Espíritu Santo
es para hacerse hijo de Dios, o para hacerse un seguidor de Cristo, o para ser salvo. Hay personas que tienen una confusión muy grande y entonces leen la Biblia, pero la interpretan raramente. No le ponen cuidado a lo que dice la Biblia, no caen en cuenta. Por ejemplo, este pasaje está hablando de personas, o se refiere a personas que ya eran discípulos del Señor, aún apóstoles. Entonces alguien dirá, no, es que no eran salvos. Me parece muy raro que alguien esté con esas cosas pensando eso. Es decir, porque creen que es que el bautismo con el Espíritu Santo es para la salvación. No caen en cuenta que el bautismo con el Espíritu Santo es para ministrar, para recibir poder. De hecho, este pasaje lo menciona. Ya voy a leerlo. Vamos a leerlo como dice. Entonces, dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La experiencia del bautismo con el Espíritu Santo es diferente a la experiencia de la salvación en cuanto a la regeneración, o en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a la conversión, en cuanto al bautismo. Porque hay otros también que confunden y dicen que la persona cuando se convierte es que es bautizada con el Espíritu Santo. Es decir, confunden lo que es la obra del Espíritu Santo a lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. La obra con el Espíritu Santo es de principio a fin. Es decir, cuando comienza una persona a oír la palabra del Señor, ¿quién es el que está obrando allí? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién es? Pues Dios, obrando en la persona. ¿Quién hace que esa persona tenga ese cambio de vida? Porque es a través de la palabra que la persona nace de nuevo. No es con el bautismo, con el Espíritu Santo que la persona nace de nuevo. Es decir, la persona nace de nuevo es con la palabra. Es decir, al escuchar la palabra. A mí viene una persona y me dice que la bautice porque quiere dejar de fumar. Yo le digo, no, usted lo que necesita es oír la palabra primero y que la obra del Espíritu Santo se dé en su vida. Alguien me dice, pastor, ¿por qué no me bautiza? Porque yo quiero dejar de fornicar, yo no quiero seguir fornicando. Y yo le digo, no, es que el bautismo no es para dejar de fornicar. Es decir, la persona cuando escucha la palabra, lo importante de que usted esté ahí escuchando, cuando escucha la palabra, Dios a través de la palabra es que hace que la persona vuelva a nacer. Es decir, para nacer de nuevo, lo que se llama nacer de agua y del Espíritu no es el bautismo con el Espíritu Santo, porque hay incluso personas, predicadores, que pues hacen unas, digámoslo así, no sé cómo enredan tanto la Biblia, y entonces dicen que el que nace de agua y del Espíritu, entonces se refiere al agua que al bautismo en agua, y que al Espíritu, que entonces al bautismo del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué no tiene nada que ver con eso? Porque el bautismo en agua es para perdón de los pecados, y el bautismo en agua se identifica uno es con la muerte, con la sepultura, para una resurrección. Así dice la Biblia, no para nacer de nuevo. Es decir, la persona a través del bautismo en agua, lo expliqué ahora días, no es para nacer de nuevo. El bautismo en agua es para perdón de los pecados a quienes ya nacieron de nuevo a través de la predicación de la palabra. Yo le voy a decir, en este momento hay personas en esta transmisión que pueden decirme o pueden decir a todos, vea, yo ya no soy la misma, ya no soy el mismo, y no se han bautizado en agua. Es decir, todavía no lo han bautizado. ¿Por qué? Porque están recibiendo la doctrina para el bautismo. Pero ya dicen, pastor, yo cambié hasta, bueno, mi forma de hablar, de pensar, yo ya dejé, como se dice, me aparté del pecado, tengo temor de Dios, yo ya hasta mi forma de vestir también cambió, mi forma de presentarme, digamos, toda la persona dice, yo ya soy otra. Y la gente, la familia dice, no, usted le lavaron el cerebro, usted le cambiaron todo. Sí, yo tengo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿A qué se refiere eso? A la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, a lo que es nacer de agua y del Espíritu. Es
Es decir, eso es lo que la persona experimenta cuando tiene esa experiencia con Dios al oír la palabra. Una vez que nace de nuevo, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sepultar ese viejo hombre. Eso es el bautismo identifica la muerte, la sepultura. ¿Y a qué se le da muerte? Pues a ese viejo hombre, no al nuevo, al viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? Pues la vieja manera de vivir. Se sepulta, ya no más. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Como ya no vive para hacer las cosas malas, perversas. Entonces, lo que el bautismo es para hacerse ya seguidor de Cristo. Eso es lo que significa o lo que representa ser seguidor de Cristo. Ya ahora pertenece al Señor. Y por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La persona ya es salva. Pero a los salvos es que se le promete el bautismo con el Espíritu Santo. Quiero que usted lo tenga bien presente. A los salvos es que se le promete, digámoslo así. Por eso el Señor dice, vea, Juan ciertamente bautizó con agua. Esa es una cosa, digámoslo así, el bautismo. Dice, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, leamos el verso 8, porque creo que esta enseñanza, yo ya arranqué predicando, imagínense que ya... ¿Qué dice el verso 8? Verso 8 dice, pero recibiréis, y yo voy a poner aquí a ver si a usted le coincide para que aclare la doctrina y no se deje enredar por alguno que quiera predicarle otra cosa que no está escrita. Pero usted, ¿qué lee ahí? Pero recibiréis salvación. Voy a poner la palabra salvación a ver si queda bien ahí. Pero recibiréis salvación cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Así está escrito? Si usted me dice que sí, yo le digo qué pena, pero lo que está escrito, escrito está, y no dice, pero recibiréis salvación cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque algunos piensan que a través del bautismo del Espíritu Santo es que la gente se salva. Y por eso hay hermanos que no están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hay hermanos que no se gozan un culto. Y seguramente esta noche puede haber alguien, pero Dios le está hablando. Porque no disfrutan de la vida cristiana, porque se consideran que están condenados y no permiten ni siquiera, como se dice, que el Espíritu Santo los guíe, los use y los llene del Espíritu Santo, porque andan angustiados. Ay, me voy a quedar. Estos días he recibido bastantes llamadas, me han mandado muchos mensajes, hermanos que están preocupadísimos. ¿Y por qué están preocupados? Hermano, yo me bauticé hace 30 años. Pastor, yo me bauticé hace un año. Pastor, yo he sido un buen creyente, y como que tratan a uno como si tuvieran que convencerlo a uno. Pastor, yo soy un buen creyente, me he portado bien, pastor, yo me aparté de los vicios, y comienzan a contar. Y, hermano, pero ¿por qué me cuenta todo eso? Hermano, lo que pasa es que yo tengo miedo porque si el Señor viene, hermano, yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo, y dicen que si uno no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, que uno se pierde, que estamos condenados, que estamos perdidos. Entonces hay quienes están poniéndole, digámoslo así, una situación como de en duda lo que es la salvación a estos hermanos. No podemos enredar a los hermanos. No podemos andar diciéndole cosas a nuestra manera, amañadas a nuestra manera. Digamos lo que dice la Biblia. ¿Recibiréis qué? No dice salvación, recibiréis poder. Aleluya, aleluya. Es decir, yo era bautizado en agua. Eso fui a mis 12 años de edad. Me bautizó el pastor Alcibiades González, uno de los primeros pastores de Colombia. Me bautizó en agua. Y yo fui bautizado en el nombre de Jesús a los 12 años. Pero a los 18 años, estaba terminando mi bachillerato, recuerdo. Y en ese año, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué fue lo que me dio ese día? No me dio salvación, porque algo dice, hermano, ay, entonces usted duró desde los 12 hasta los 18 sin salvación. No, yo ya era salvo.
Y usted tiene que saber eso, usted ya es salvo. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, se arrepintió, se bautizó en el nombre de Jesús, que es para perdón de los pecados el bautismo. La Biblia de Jesús fue el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dijo, bueno, pero esperen, le falta es que tengan que ser bautizados con el Espíritu Santo para afirmarla. Algunos hablan de la confirmación, que es que la confirmación, yo no sé si inventan cosas de religiosas, que es que la confirmación. No, la Biblia dice es la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué es? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis salvos. ¿Así dice? No, no, no. No dice así. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. ¿Entonces no le parece algo bonito? Yo quisiera que usted respirara, diga, gracias Señor. Yo siento esta noche que el Señor, yo siento también un refrigerio. Y yo sé que a muchos hermanos Dios le está dando un refrigerio. Y con unas cargas y con unas caras. Hay hermanos, como se dice, pensativos, aburridos. No aclaman a Dios, sino que están desesperados. Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Yo, en vez de estar diciendo me voy a quedar, siga creyendo que hay una promesa del Padre. Seguramente muchos no lo han recibido. Puede ser porque andan pensando en otras cosas y no adoran al Señor. Algunos están queriendo hablar más en lenguas que dejar que el Señor los llene con el Espíritu Santo, y Él es el que hace hablar en lenguas. Hay personas que se afanan y enredan la lengua y algunos enseñan a hablar en lenguas. Por ahí hoy esos días que hasta enseñan a hablar que es que en lengua por el Espíritu. No, 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 no. Eso lo da el Señor directamente. Entonces, hermano, ¿y qué tal que yo me caiga? ¿Y qué tal que yo quede privado? Porque han visto esos shows que hacen por tantos eventos que hacen por ahí todos raros, unos shows donde le tocan la frente y la gente se va de espaldas, y el otro que es que el espíritu de risa, y el otro, bueno, no digo tanta cosa, pero la gente cree que el Espíritu Santo es eso. No, de hecho, si usted me pregunta, pastor, y usted saltaba en sus rodillas, y usted, yo le dije, no, lo que yo sentí fue algo muy glorioso, y calmaditamente, como estoy predicando aquí, calmaditamente comencé a hablar en otras lenguas, delicioso, hablando otro idioma que no conocía, no sé qué dije, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo tomó mi lengua. Yo no tuve que decir santo, 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 hasta que se me enreda la lengua. Y aleluya, 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 a ver qué salgo diciendo. No se ponga a hacer eso lo hacen los niños en Cristo. Niños en Cristo son los que en la carne quieren recibir lo que viene del cielo, que es por el Espíritu. No se ponga a hacer eso. No se ponga a tratar de impresionar a otro y a ver si habla en lenguas. No se ponga a impresionar a otro. Alabe al Señor. Yo sé que si usted lo adora, lo alaba, comienza a decirle, santo, eres bueno, eres precioso, eres glorioso, eres lo más lindo. Y usted comienza a adorarlo, va a sentir algo que se derrama sobre su vida. Y cuando se derrame el Espíritu Santo sobre su vida, usted va a comenzar a hablar en otras lenguas, pero es el Espíritu Santo el que lo hace hablar en otras lenguas. No es usted el que se las inventa, ni a usted se las enseña, ni va a quedar privado, ni se va a desmayar, ni va a tumbar bancas. No. Usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si usted cree, al que cree todo le es posible. Y ¿sabe qué dijo Jesús mismo? Si alguno cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. No dice para que creyesen en él, no es para creer en él,
sino los que hemos creído en el Señor podemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que usted esta noche lo tenga claro. La obra del Espíritu Santo decía que es de principio a fin y comienza cuando alguien escucha la palabra, atiende a esa voz, responde al llamado, se arrepiente, se convierte, se bautiza. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Y usted permanece en el Evangelio. Pero entre toda la obra del Espíritu Santo hay una cosa que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Así que entre la obra del Espíritu Santo hay un hecho evidente, impresionante, maravilloso, y es que el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo. Y la evidencia es que usted en ese momento que el Señor lo bautiza, la señal bíblica, al menos yo no encuentro otra señal, la bíblica es que la persona comienza a hablar en otras lenguas. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es para recibir ¿qué? Yo quisiera hacer un examen a todos los que están en este culto, porque este culto es para la gloria y la honra del Señor y para que usted sea edificado. Quiero hacer el examen. ¿El bautismo con el Espíritu Santo es para qué? ¿Cómo dice el texto? ¿Recibiréis qué? Y repítalo, y esta noche, mientras usted va y ora y va a descansar ahora, usted vaya repitiendo, ¿recibiréis qué? ¿Cómo es? ¿Recibiréis qué? No dice salvación, recibiréis poder, poder. ¿Eso no le parece algo bonito que el Señor le dé poder? Eso es algo hermoso, es algo lindo. Hay gente que dice, pastor, usted que sí como que tiene don de gente, algunos inventan eso. Ay, pastor, usted como que tiene sabiduría, usted es muy inteligente. ¿Y en qué academia estudió? ¿En qué instituto? Pastor, ya usted sí que tiene fe. Ay, a usted sí que lo escucha a Dios. Ay, pastor, es que uno lo escucha y queda con ganas de más de escucharlo. La gente piensa que es uno. No, no es uno, es que recibiréis poder. Es decir, lo que yo recibí es lo que mantengo y lo que quiero que esté en mi vida. Y es lo que usted siente ahorita que dice, ay, pastor, se me puso la piel como de gallina. Ay, pastor, dicen algunos así, ay, pastor, es mis cabellos, y como se dice, pastor, me ericé, pastor, yo sentía algo mientras usted predicaba, pastor, usted sí predica bonito. No, olvídese, yo no es que predique bonito, sino que mientras yo estoy hablando, ustedes supieran lo que estoy sintiendo, el gozo, el poder de Dios. Como dice, el Señor habla a través de uno. Así que no se enamoren del pastor José Sierra, que el pastor José Sierra es un varón de Dios, pero enamórense de aquel que él predica. ¿Y a quién predico yo? A Jesucristo. Él es el que hace la obra. Ay, pastor, ore por mí para que yo sea sanado, porque usted oró por fulano y fue sanado. ¿Pero quién lo sanó? Pues el Señor. Recibiréis poder. Usted quisiera orar por los enfermos, quisiera usted predicar la palabra con autoridad para que la gente se arrepienta, quisiera aconsejar a la persona qué tiene que hacer, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dice y seréis añadido a la iglesia. Apréndase en esas cositas porque le van a servir para esas discusiones por ahí, que no falta por ahí algunos despistados que andan diciendo otras cosas. Pues dice un momentico, a mí me enseñaron que la Biblia dice que el bautismo con el Espíritu Santo no es para salvación, es para recibir poder y ser testigo. Así que para ser pastor se necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no entiendo por qué hay pastores que los hicieron pastores, sí, les dieron tarjeta, le dieron credencial, pero no tienen la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y hay otros que ni la predican. Hoy en día hay muchos predicadores que están calladitos y no quieren hablar del tema. Y dicen, ay, pastor, eso es un tema muy espinoso. Usted se va a meter a eso. Usted lo va a predicar. Ay, pastor, usted se va a ganar mucho. Hay gente que anda por ahí haciendo alarmas porque
yo diría, ¿será que, o yo digo, ¿será que no fueron bautizados con el Espíritu Santo y como no tienen la experiencia de haber hablado en otras lenguas por el Espíritu Santo, entonces como no saben, piensan que es que no existe, que no lo hay? Claro, para el que no lo ha recibido puede ser algo todavía extraño. Dice, pastor, la verdad, yo como que no estoy tan seguro que sea o no sea, pero los que lo hemos recibido sabemos que sí existe y que sí bautiza con el Espíritu Santo y que eso no es de la época de los apóstoles. Ahora se inventan de que no, que es que por el buen testimonio confunden y dicen, no, hermano, si una persona tiene paz, si una persona vive contenta, si una persona pues es buen creyente, de buen testimonio en la cuadra, si los vecinos dicen, ay, mire a don José, ay, mira a señora María, cómo son de buena gente, ay, ya, es que ya el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Esos son niñadas, perdónenme la expresión, pero ellos no entienden que el bautismo con el Espíritu Santo es un sello, digámoslo así, es una marca en la vida. Es decir, eso es algo poderoso. Eso no es simplemente decir, no, es que ya porque doy buen testimonio ya recibí. No, los que damos buen testimonio después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, uno dice, uy, pero lo que yo ahora tengo no lo tenía antes, lo que ahora soy no lo era antes, la forma en que Dios me usa, no, antes no me usaba así, porque en mi caso yo ni pedí, ni estuve tratando a ver quién me ayudaba a entrar al pastorado. A mí no me preocupa tanto ese tema, el ministerio para mí es algo que viene de Dios y punto, ya, el Señor se lo da. La iglesia incluso Pentecostal Unida de Colombia tiene muy claro eso, y es que la iglesia no da ministerios. Algunos están pidiendo ministerio en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no da ministerios a ninguna persona. ¿Sabe qué es lo que hace la iglesia? Reconoce los ministerios. Por eso a una persona para entrar al pastorado, cuando el pastor postula a alguien, entonces la iglesia evalúa, los directivos evalúan a la persona en la doctrina, en su experiencia de vida, en temas familiares. Bueno, hace una evaluación, pero luego dice, vaya al campo a predicar la palabra por 2 años en tiempo de prueba, y no le dan licencia de pastor. Uno lo llama pastor, pero la iglesia dice, usted es un predicador, es decir, con tarjeta de predicador. 2 años de prueba. ¿Y en qué consiste? Si Dios comienza, digamos, o se evidencia que Dios actúa de manera sobrenatural a través de lo que usted hace para Dios, a través de su ministerio, la iglesia le reconoce ese ministerio pastoral. Pero la iglesia no hace pastores, tengan muy claro eso. La iglesia no da ministerios, la iglesia reconoce los ministerios. Porque el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿quién es? No es la iglesia, no es la iglesia. Dice Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó, voy a pedir que me lo pongan ahí en pantalla, y quiero que usted lo lea, y él mismo constituyó. ¿Quién constituye? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor, no somos nosotros, no somos los creyentes, no es la iglesia la que constituye. Por eso la iglesia no hace pastores. Mire lo que está escrito, a ella lo tenemos en pantalla. Por favor, léalo. Y él mismo, se habla de quién, del Señor, no de la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cómo una persona es constituida pastor? Pues se da a través de el bautismo con el Espíritu Santo. La persona recibe dones, y si el Señor le da el don de ser pastor, es Él el que lo constituyó. La iglesia reconoce ese ministerio, o tiene el, digámoslo así,
tiene esa facultad de reconocerle o no reconocerle. Así, pero la iglesia no da esos ministerios. Por eso quiero decirles a todos en esta noche, el bautismo con el Espíritu Santo es algo maravilloso. ¿Es para salvación? No. Es para recibir poder. ¿Para qué más? Para que con ese poder seamos testigos. Bendito sea el Señor. Voy a cerrar esta corta enseñanza o larga enseñanza, no sé cómo sea para usted, para mí es corta. Hechos capítulo 2. Porque si el verso 1 ya lo leímos, verso 4, capítulo 1, verso 4, verso 5 y verso 8, ya lo leímos, donde el Señor le dijo a sus discípulos que ellos irían a recibir la promesa del Padre dentro de no muchos días, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y que lo que iban a recibir era poder para ser testigos. Miremos qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2 para que a usted le quede un poco más clara la doctrina. ¿Cómo dice el capítulo 2? Vamos a tomarlo para que usted lo lea, y yo quisiera que usted lo disfrutara porque esta noche estamos disfrutando de una hermosa palabra del Señor. ¿Cómo dice el capítulo 2, verso 1? Vamos al verso 1 de una vez. Verso 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si usted lee el capítulo 1, se da cuenta quiénes eran los que estaban unánimes juntos. Ahí se menciona a los apóstoles, María y otros más, como 120 en número, dice así. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Interesante, estaban sentados. Hay gente que dice, no, hermano, dele con la cabeza en el piso. Hay gente que, hermano, de ese golpe de pecho. Hermano, hay unas fórmulas que la gente está que preguntando, hermano, ¿cuál es la fórmula para uno recibir el bautismo con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo? Hermano, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas vigilias? ¿A cuántas convenciones? ¿Y qué tengo? La gente anda buscando es, ¿qué hago? Pero no están diciendo, yo voy a creerle al Señor. Yo voy a adorar al Señor. Esta gente estaba sentada, es decir, eso es lo que dice la Biblia, estaban sentados. Pero ¿qué pasó? El verso 4, ¿qué dice? O el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no es que fuera fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, algo milagroso. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron salvos. No, esta gente eran los apóstoles, eran los discípulos, como 120 discípulos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según les habían enseñado, no. Según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el bautismo con el Espíritu Santo. Un hecho, una obra que es del Padre, que es lo que dice la Biblia, una promesa del Padre. ¿Y a quién se la da? A los que creen, a los creyentes, a los hijos de Dios, a los salvos. Y de hecho hay personas que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, pero para ser salvo no es con el bautismo con el Espíritu Santo, porque si fuera así, entonces en el caso de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos capítulo 10, y la gente que estaba en la casa de Cornelio, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de ser bautizados, pero no, a ellos se les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, porque para ser salvos se tiene que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es para recibir ¿qué? Poder y ser testigos
Y aquí vemos a personas que creyeron, esperaron y estaban sentados. Alguien me dice, hermano, pero ¿cómo así así sentados? Sí. No se dice en el verso, en el capítulo 1 dice que oraban, que estaban juntos, que estaban unánimes, sí, claro. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y los bautizó. ¿Y cómo se dieron cuenta que los bautizó? Pues con el Espíritu, con el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la señal de que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Esto mismo se repite, o no se repite, se dice en este capítulo 2, verso 38, pasaje muy, muy célebre, muy conocido, donde la Escritura menciona, y Pedro les dijo a personas que ahora escucharon, vieron lo que pasó con los discípulos, es decir, ellos dijeron, esta gente está ebria, es decir, fue lo que pensaron. Pedro dijo, no, aquí no estamos ebrios, aquí se ha cumplido la promesa del Padre. Él nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén hasta que fuéramos investidos con el poder que viene desde lo alto. Lo hemos recibido, nosotros no estamos ebrios. Nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, como dice Joel, capítulo 2, verso 28. Le citó Biblia, aunque no citó el versículo, pero mencionó el versículo. ¿Qué quiere decir? Está dicho que el bautismo con el Espíritu Santo es para los creyentes, para los hijos de Dios, para los salvos, para que reciban poder, para que sean testigos. Entonces esta gente cuando vio esto, fueron compungidos. ¿Quién actúa en esta gente? Pues el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, varones hermanos, es decir, esta gente dirigiéndose a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Vamos a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es que se arrepientan, se bauticen y luego van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Mire, eso es lo que está prometido. Sigamos leyendo. Dice, porque para vosotros es la promesa. Así que hay una promesa que no solamente fue para los discípulos. Dice, y para vuestros hijos. Se alarga. Y para todos los que están lejos, así como usted y yo que estamos lejitos ahora, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios, me alegro por esto. Los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿A usted los llamó? Espere y crea que el Señor tiene una promesa para usted. Se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora, ojo con el verso 41 porque nos va a aclarar otra cosita. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hago un silencio, hago un pare. Quiero que usted reflexione qué pasó. ¿Qué es lo que dice el texto? Así que los que recibieron su palabra, voy a ponerlo en otro lenguaje, los que creyeron a esa predicación y aceptaron al Señor, voy a ponerlo así, dice, fueron bautizados. Acá no se está hablando, al menos el texto no hace mención ni deja entrever que se refiera al bautismo con el Espíritu Santo, porque en el orden está arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí lo que dice es, ellos reciben la palabra, es decir, se arrepienten y se bautizan. Ellos se bautizan, fueron bautizados.
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Interesante, ¿cierto? ¿Se añadieron a qué? ¿A quiénes? Pues a los creyentes en Cristo, miembros de la iglesia del Señor. Ahora pregúntese, en este pasaje, ¿dónde está que diga o que se deje ver que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo para poder ser añadidos a ese grupo de discípulos? ¿Dónde está? Se la pongo más fácil a usted. Léalo otra vez y dígame dónde dice que para ser añadido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para ser miembro del pueblo de Dios, digámoslo así, añadido a los discípulos del Señor, se añadieron a ellos, digámoslo así, en el sentido como iglesia, y lógico, a Cristo, como 3,000 personas. No se dice. No se dice, y eso sí quiero que el teólogo más grande, el que haya estudiado, digo teólogo más grande en el sentido de conocimiento, de literatura, bueno, que leen tanta cosa, busque a ver dónde dice que esos 3,000 fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lengua. ¿Dónde dice? Si usted lo encuentra, mi número de asistencia pastoral es el mismo, 322-211-2693. Por favor, me llama, me dice, pastor, le ayudo a completar el mensaje. La pregunta y la inquietud suya quedó resuelta. En tal versículo dice que esos 3,000 fueron bautizados con el Espíritu Santo para poder ser salvos, para poder añadirse a la iglesia, para poder ser discípulos de Cristo. No, no dice. ¿Qué quiere decir? La persona que cree y se bautiza en el nombre del Señor es añadido a la iglesia, a Cristo. Es un seguidor del Señor, ya es salvo. Seguramente, yo tampoco voy a negar, no voy a decir que seguramente, aunque no está escrito en ninguna parte, pero seguramente de esos 3,000, muchos de ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo en alguna ocasión diferente, en algún evento del culto, en la casa, qué sé yo. Es decir, la Biblia habla de una cantidad de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo, como hablemos de esos 7 varones de buen testimonio, de sabiduría, el capítulo 6, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, donde aparece Felipe. Felipe, que era un diácono, digamos un servidor de una iglesia. Y este Felipe sale a predicar, como se dice, y anunciar el evangelio a los samaritanos. Y llega a Samaria, predica a quién, a Cristo. Y la gente, ¿qué pasó? Allí hubo un avivamiento. La gente era libertada, era sanada. Es decir, y la gente creyó y se bautizó. Pero cuando ya habían creído y se habían bautizado, ya ellos eran creyentes. Eso es lo que dice Hechos capítulo 8, verso 16, incluso allá. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué no había descendido? El bautismo con el Espíritu Santo. Hubo gente, como allá en Samaria, en Hechos 8, creyeron, se bautizaron, pero aún no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron? Pedro y Juan fueron allá, a Samaria. ¿Por qué fueron allá? Dice, para orar por ellos, para que recibiesen el bautismo con el Espíritu Santo. El hecho de que el bautismo con el Espíritu Santo no sea para salvación, sino para recibir poder y ser testigos, no quiere decir que entonces no hay que anhelarlo, no hay que desearlo, porque no faltará quien diga, ay pastor, pues ahora ya me quité la preocupación, ya no voy a pedir al Señor que me bautice con el Espíritu Santo. Un momento, eso sí no lo he enseñado yo. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y de qué se trata ese pasaje? Del bautismo del Espíritu Santo. Léalo bien. Así que el bautismo con el Espíritu Santo hay que pedirlo, hay que buscarlo y hay que llamar al que da.
Así que no se me va a contentar, digo como si fuera de mi congregación, no se vaya a quedar allí diciendo, ay pastor, me quitó de un peso encima, ya no voy a orar, ya no voy a ayunar, ya no voy a hacer vigilia, ya no me voy a preocupar por recibir el bautismo. Pues si usted no quiere recibir poder, pues yo le digo, pues muy grave, que usted sabiendo que hay algo tan grande, no lo quiera recibir. Si usted no quiere ser testigo, yo digo, pues muy raro que usted sea salvo y que no vaya a dar testimonio. Si usted no quiere ser testigo, pues yo digo, muy raro. O si usted no quiere recibir dones sobrenaturales, como en el caso mío que me dio el ministerio pastoral, es decir, si usted no quiere recibir, pues uno respeta eso, pero yo le invito. Yo ya le hago una invitación. Vea, vamos a clamar al Señor para que lo bautice con el Espíritu Santo, para que reciba poder, para que sea testigo. Vea, y hay que seguir orando. La iglesia ha perdido esto. No sé si sea como muy atrevido decir que ha perdido, porque pues suena como raro. Pero hablemos de los que somos mayorcitos en la iglesia, al menos de 40 años para atrás. Vaya, es decir, en el tiempo de 40 años atrás, recuerdo, yo era muy pequeño, pero eso era en los cultos, hermano, hay que recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Y entonces vengan, hermanos, los que no han sido sellados, vengan, vamos a orar por ustedes. Y entonces pasaba el uno, pasaba el otro, pero se venía la iglesia, los demás que habíamos recibido, y nos íbamos a imponer las manos y a pedir, ay Señor, bautízalo, bautízalo, bautízalo. Y por un lado uno le decía, aleluya, diga aleluya, el otro, diga gloria a Dios. Yo recuerdo que eran maracas, no sé si suena bien la palabra maracas, eran con algunos instrumentos muy rudimentarios, pero cantábamos. Y desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, el Espíritu de Dios desciende aquí. Si los santos se congregan a alabar al Salvador, el Espíritu de Dios desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. El Espíritu de Dios desciende aquí. Si los santos se congregan a alabar al Salvador, el Espíritu de Dios desciende aquí. Y eso cantábamos y cantábamos. Y nos quedábamos hasta tarde hora de la noche diciéndole, Señor, bautízalo. Cuando menos acordábamos allí en esa fogata que llamábamos a ese, el hermano comenzaba a hablar en otras lenguas y eso era para todos como se encendió la llama. Es decir, los demás eran avivados, aplaudiendo, danzaban algunos de alegría y el Espíritu Santo tomaba a otros, sanaba. Hombre, usted dirá, pastor, eso es de antiguamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el bautismo con el Espíritu Santo se da hoy. Se da ahora, lo puede recibir. Usted puede ser lleno con el Espíritu Santo. El Señor lo puede bautizar en esta hora. He orado por personas estos días que el Señor se han reconciliado y el Señor las ha bautizado con el Espíritu Santo. No se quede quieto. Vamos a buscarlo, vamos a anhelarlo, vamos a pedirlo, vamos a decirle al Señor que nos llene porque queremos tener poder. Una iglesia sin el bautismo con el Espíritu Santo carece de poder. Carece de ser testiga del poder de Dios. No es lo mismo contar usted sin tener la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo a contar teniendo el bautismo con el Espíritu Santo. Yo quiero decirle, párese en la fe, ubíquese en la fe y no se deje sacar, no se deje desviar. Vamos a vivir en fe en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que hagamos una oración. Estoy feliz, gracias al Señor. Yo no sé, pero el Señor esta noche hizo algo precioso seguramente en su vida como en mi vida. Hay un refrigerio, hay un descanso, hay una paz, hay algo bonito que da el Espíritu Santo. Sabe que es que el fruto del Espíritu, lo que el Señor da a través del bautismo del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿No le parece? Además de dones, que nos dé virtudes. Bueno, usted verá si usted comienza a buscar la paz o recibe la paz. Usted verá si busca amar o recibe amor.
¿No le parece? Usted verá si busca tener paciencia, porque hay gente que dice, hermano, es que yo no, es que ni quiero pedir paciencia. Pero si usted recibe del Señor, usted va a sentir que eso es muy diferente a buscar usted vivir la vida cristiana, como decirle, vea, haga una cosa, ríase. Y si usted se ríe, yo digo, hermano, usted está muy contento. Y usted me dice, no, pastor, usted me dijo que me riera, pues yo me reí, pero yo no estoy contento. Hay personas que en el culto uno lo ve, cuando nos congregábamos, con unas caras que uno decía, uy, usted hermano está como bastante mal. Hermano, ¿cómo está? Ay, bien hermano, gracias a Dios. Y volvía a ceñir su rostro. Yo decía, bueno, ¿y este qué pasa? Y salía alegando, llegaba a la casa a pelear. Entonces, ¿qué necesita usted? Recibir poder para ser testigo. Entonces, cuando llegue a casa, usted llega contento, llega feliz. Y puede decir, yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Dígale al Señor que usted ya quiere, como se dice, ser lleno del poder del Espíritu Santo, del bautismo. El Señor está obrando en su vida. Pero vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, muchas gracias. A ver, si quiere cerrar los ojos, levantar las manos, puede hacerlo. Si quiere arrodillarse, voy a pedir a los que quieran arrodillarse. Yo siento en esta noche, aleluya, una bendición para todos. Gracias a Dios. No sé cuántos estarán conectados porque ni siquiera han mirado, pero quiero es que usted se goce, los que están ahí. Ustedes fueron los bendecidos, diría yo, por el Señor hoy. Vamos a orar. Señor Jesucristo, qué gozo. Hay un gozo muy grande en nuestra vida. Hay un gozo precioso en nosotros. Hay un gozo glorioso en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, también por las personas que entendieron tu palabra. Y digo entendieron porque les ha abierto el entendimiento a muchas personas esta noche. Muchas se han afianzado en la doctrina, se han consolidado en la fe. Muchos esta noche irán a dormir tranquilos, descansados, seguros de que son salvos. No están temerosos, Señor, pensando que tal vez tu obra fue incompleta en la cruz del Calvario. Señor, tu obra es tan grande que nosotros te creemos, obedecemos y te seguimos y somos bautizados y disfrutamos de una salvación. Pero yo digo esta noche, a más de salvarnos, nos dota de poder. Gracias, Señor. A más de salvarnos, me dio este ministerio a través del bautismo con el Espíritu Santo. A más de salvarnos, usa la vida nuestra para hacer grandes cosas en tu nombre. Por eso conviene que en esta hora nuestros hermanos reciban el bautismo con el Espíritu Santo en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Y digo otra vez, en el nombre glorioso de Jesús, ellos sean bautizados con el Espíritu Santo. Bendiga esta iglesia. Creció tu pueblo, creció la fe en ellos y ellos pueden recibir poder de lo alto. Que alguien en esta noche pueda ser testigo del poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, alabanzas al Señor.